Hablemos entonces de mínimos cuadrados en dos etapas, ¿sí? Que es otro método que podemos utilizar para estimar sistemas de ecuaciones, que básicamente es un método del que ya hemos hablado la semana pasada. Supongamos que tenemos este sistema de ecuaciones. Fíjense que ahora tenemos dos variables estrictamente exógenas en la demanda, ¿sí? Estas dos variables obviamente nos permiten identificar la curva de oferta. La forma reducida tendrá esta forma, que está aquí, ¿sí? Eh, Ahora tenemos de vuelta dos variables estrictamente exógenas. Ahora bien, fíjense que tenemos un parámetro en la forma estructural de la oferta y dos parámetros en las ecuaciones de la forma reducida, con lo cual eh, em, la curva de oferta está sobreidentificada ahora y la curva de demanda no está identificada, ¿no? Fíjense que tenemos tres parámetros, ¿sí? Tenemos dos parámetros en cada una de estas ecuaciones, con lo cual la curva de demanda no la vamos a poder identificar, lo cual, bueno, es esperable dado que las variables estrictamente exógenas que hemos metido en este sistema entran en la curva de demanda, pero no hay ninguna que entre en la curva de oferta, con lo cual claramente la curva de demanda no la vamos a poder identificar. Y básicamente, fíjense que cuando queremos aplicar mínimos cuadrados indirectos, en este caso, bueno, esta expresión de la forma reducida tiene la siguiente forma. Justamente, o sea, si vemos las fórmulas de pi11, pi12, pi21 y pi22, son estas que están aquí, ¿sí? Y esto es B1 y esto es B2. Em, bueno, cuando, digamos, queremos computar ahora, a partir de estos parámetros de la forma reducida, que podemos estimar de manera insesgada y consistente por mínimos cuadrados clásicos, la pendiente de la curva de oferta, nos encontramos con lo siguiente, ¿sí? Que pi11 sobre pi21 es igual a esta expresión, ¿sí? Fíjense, es esto dividido esto. ¿m? Bueno, se pueden simplificar varias cosas ahí y nos queda que pi11 sobre pi21 es igual a alfa 1. Ahora bien, cuando hacemos el cociente entre pi12 y pi22, ¿sí? Entre esto y esto, también vemos que al simplificar todo lo que se puede simplificar, nos queda alfa 1. Y estos dos cocientes no tienen en principio por qué coincidir entre sí, con lo cual básicamente lo que está ocurriendo aquí cuando tenemos una ecuación sobreidentificada es que tenemos más de un estimador posible de alfa 1. Esto ocurre de vuelta debido a la sobreidentificación, en este caso de la curva de oferta. Y la cuestión es que ambos estimadores tienen las propiedades deseables, ambos son consistentes. Em, Y sin embargo, no digo, y por lo tanto, digo que ambos tienen las propiedades deseables de consistencia, no tenemos forma de elegir entre uno y otro. Y si elegimos este estimador, fíjense que este estimador hace uso de los coeficientes que acompañan el ingreso en este ejemplo. Perdón, me olvidé aclararlo, pero esto es el ingreso de los consumidores y W puede ser la riqueza, ¿sí? Podemos asumir que la riqueza influye en la demanda de esta, de este bien. Entonces, fíjense que cuando usamos información digamos, de los coeficientes que acompañan el ingreso, bueno, básicamente perdemos información relevante contenida en los coeficientes que acompañan a la riqueza. Y también vale la afirmación al revés, ¿no? O sea, cuando, digamos, si decimos utilizar este estimador, que hace uso de los coeficientes que acompañan a la riqueza, bueno, perdemos información relevante contenida en la influencia del ingreso, ¿sí? Con lo cual, aquí tenemos un problema, ¿no? Si elegimos uno de los estimadores, primer problema, no está claro cuál es preferible al otro, si no hay ninguno que sea preferible al otro. Segundo, a la hora de llevar a cabo la elección, perdemos información relevante. ¿Cómo podemos entonces obtener un estimador óptimo, ¿sí? Que básicamente haga uso de la información del ingreso y de la riqueza? Bueno, con un método bietápico, ¿sí? De estimación. Básicamente vamos a estimar
primero la ecuación de la forma reducida, en función de las dos variables estrictamente exógenas. Y con eso vamos a obtener una estimación de P. Y con esta estimación de P vamos a implementar la estimación de la pendiente de la forma estructural de la curva de oferta respecto al precio de esta manera, ¿sí? Esto que está aquí, si reemplazan Z, ¿sí? Si reemplazan Z por P sombrero, es básicamente el estimador de variables instrumentales eh, del que ya hemos hablado la semana pasada. Esto que estamos llevando a cabo es, en el fondo, variables instrumentales. La diferencia con el método de variables instrumentales que nosotros vimos era que nosotros en general lo vimos, digamos, con identificación exacta. Entonces, teníamos un solo instrumento, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, ahí, ¿sí? Bueno, aquí lo que estamos proponiendo es utilizar más de una variable instrumental para instrumentar esta variable endógena, ¿sí? AP. Entonces, lo que podemos hacer en ese caso es obtener, digamos, un instrumento P sombrero, que es básicamente una combinación óptima de las dos variables instrumentales que tenemos, el ingreso de los consumidores y la riqueza de los consumidores, ¿no? En este ejemplo. Podrían ser obviamente más variables instrumentales, ¿sí? Etcétera. Eh, y con esa variable instrumental, bueno, implementar el estimador que hasta ahora veíamos como variables instrumentales, que ahora podemos llamar de mínimos cuadrados en dos etapas. 2S, LS, sí, perdón, es la sigla en inglés, sí, Two Stage Least Squares. Este estimador va a ser consistente. Y de vuelta, va a ser como una combinación óptima de las dos variables estrictamente exógenas, ¿no? Entonces vamos a estar usando toda la información relevante en estas variables, que acá las denominamos estrictamente exógenas, pero fíjense, se pueden pensar como variables instrumentales, ¿no? Están relacionadas con P, ¿sí? Y la variable que queremos instrumentar, y básicamente están incorrelacionadas con los términos de error, ¿sí? En particular con epsilon, pero también con u. ¿Ok? En general lo que se puede hacer es, digamos, aplicar esta fórmula matricial, ¿sí? Si uno quisiera, digamos, para el caso más general en que por ahí además tengamos más variables explicativas en la ecuación de regresión, ¿sí? Bueno, se puede aplicar esta fórmula general que ya hemos comentado. Eh, Cuando tenemos ecuaciones exactamente identificadas, entonces podemos llevar a cabo la estimación por mínimos cuadrados indirectos, o podríamos justamente implementar variables instrumentales. Por ejemplo, podríamos implementar, si me lo permiten, si no tuviéramos esto, ¿sí? Si no tuviéramos esto, déjenme hacer un pequeño mamarracho, ¿sí? Si no tuviéramos esto, lo que tendríamos es este sistema de ecuaciones, ¿sí? Eh, lo que estimaríamos aquí es esto, ¿sí? Y bueno, por lo tanto podríamos llevar a cabo el método de variables instrumentales o mínimos cuadrados en dos etapas de esta forma. Podríamos instrumentar todo esto con I directamente, ¿sí? Inclusive aquí de vuelta podríamos poner a la variable instrumental directamente, ¿sí? Ahí. Y podemos poner de vuelta ahí centrado. ¿Ok? Y podríamos hacer esto siempre que esto sea estadísticamente distinto de cero. ¿Ok? Eh, Esto también sería míos cuadrados en dos etapas, pero con un solo instrumento, que es lo que nosotros vimos como variables instrumentales. O sea, básicamente mínimos cuadrados en dos etapas, este método que estamos introduciendo ahora, con identificación exacta, es variables instrumentales. ¿Ok? Déjenme borrar todos los mamarrachos que he hecho recién, así seguimos con la explicación. Volviendo al caso del que estábamos hablando, fíjense que en este caso no estamos en el caso de una ecuación exactamente identificada, digamos, refiriéndonos a la oferta, sino en el caso de sobreidentificación. En este caso, lo que se puede aplicar es mínimos cuadrados en dos etapas para obtener un estimador consistente de
Bueno, de vuelta, en este caso, solo alfa 1, si la pendiente respecto al precio. Em, ok. Entonces, cuando tenemos ecuaciones sobreidentificadas, implementamos mínimos cuadrados en dos etapas para llegar a un estímulo consistente. Cuando tenemos ecuaciones exactamente identificadas, podemos usar mínimos cuadrados indirectos o variables instrumentales barra mínimos cuadrados en dos etapas. Em, en el caso, cabe aclarar esto que es un punto relevante, en el caso de ecuaciones exactamente identificadas, el estimador de mínimos cuadrados indirectos va a coincidir con el de variables instrumentales o mínimos cuadrados en dos etapas, ¿sí? Van a coincidir ambos estimadores, ¿sí? No es que nos van a dar algo distinto y tengo que elegir. Van a dar la misma estimación, ¿sí? Coinciden. Eh, donde obviamente no coinciden es en ecuaciones sobreidentificadas, porque esto nos da un estimador consistente, un único estimador consistente que, de vuelta, surge de esta combinación óptima, en este ejemplo, del ingreso de los consumidores y de la riqueza de los consumidores, las dos variables estrictamente exógenas que tenemos en este sistema de ecuaciones que nos permiten identificar la oferta. Mientras que mínimos cuadrados indirectos, bueno, nos daría dos estimadores alternativos, ¿sí? Que si elegimos uno de los dos, siempre perdemos algo de información relevante, ¿ok? Lo que conversamos recién. Pero bueno, estos mínimos cuadrados en dos etapas, ¿sí? Bueno, en la medida de lo posible, lo que voy a tratar de hacer es también subirles un video sobre esto, con algún ejemplito, estimación por mínimos cuadrados en dos etapas. Eh, pero bueno, también nos va a quedar algún video muy breve para explicar una prueba de endogeneidad, ¿sí? Un video teórico para explicar la prueba de endogeneidad o prueba de Hausmann. ¿Ok?